Junto a la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega en micasino.com y recibe ganancias extra mientras te diviertes. Regístrate con el código clave y así duplicarás tu primer depósito. Y luego podrás jugar póker, ruleta, blackjack y tu juego favorito. Súmale onda a tu diversión y recibe increíbles recompensas en Modo Conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. La democracia cristiana y sus parlamentarios hemos expresado con claridad que no vamos a apoyar un proyecto de estas características, haciendo alusión a la conversación sobre el aborto libre y también a las declaraciones de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, al tratar de ridiculizar las opiniones del arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí. Fueron lo que comunicó la bancada de la democracia cristiana para conversar sobre estas declaraciones y sobre la bajada de todo ello. Estamos ya con el diputado del partido, Eric Aedo. ¿Qué tal? Buenos días, diputado, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, Frank, ¿cómo estás tú? Todo bien, aquí estoy junto a Seba. Hola, Seba, ¿cómo estás? Igual, muy buenos días. Muy bien, diputado, gracias por aceptar la llamada de Radio La Clave para conversar sobre que es la noticia del momento. La ministra Orellana tildó de príncipes a las autoridades eclesiásticas y su partido, la Democracia Cristiana, en palabras de Alberto Undurraga, su presidente, la calificó de odiosa. ¿Usted tiene adjetivos para esta polémica? No sé si adjetivos, ¿eh? No todos son adjetivos, algunos sustantivos también tengo. ¿Cuáles son esos? No, o sea, claro, yo creo que resultó odiosa, irónica, pero sobre todo las opiniones o lo que ha expresado la ministra Orellana es una falta de tolerancia y pluralismo muy fuerte en una sociedad democrática como la nuestra. Porque nadie ha puesto en discusión de que el tema del aborto se pueda o no discutir. Pero como no se pone eso en cuestión de que este sea un tema que se pueda discutir, y en eso nosotros no tenemos un problema en que esto se discuta, lo que sí me parece increíble y de una falta de tolerancia muy grande es que frente a una opinión distinta a este proyecto de aborto, ¿no es cierto?, libre a partir o hasta las 14 semanas, se expresa una opinión tan irónica como que quienes piensan distinto, y sobre todo del mundo religioso, y uno no podría esperar otra cosa, ¿no es cierto?, del arzobispo de Santiago y además cardenal Chomalí, que es una mirada religiosa, que es una mirada que existe en la sociedad chilena, es una realidad. Se ironiza de esta forma como, bueno, aquí los príncipes no pueden emitir opinión. A mí me parece que no solo es una muestra de intolerancia, de falta de delicadeza. Yo creo que la ministra Orellana se le olvidó que en este país, más allá de lo que pensemos nosotros en lo personal, no solo el catolicismo, el cristianismo sigue representando una mirada en nuestra sociedad. Y además se pega estas declaraciones al día siguiente a la Navidad, que por lo menos para el mundo cristiano es una fecha importante. Entonces, irónica, con falta de delicadeza y una intolerancia que es lo que a mí más me llama la atención en la actitud de la ministra Orellana. Y te lo digo muy francamente, Fran y Seba, porque esa intolerancia frente a las opiniones es muy distinta a la tolerancia infinita que tuvo la propia ministra Orellana, cuando en sus narices, en la propia Moneda, un colega de ella, que era subsecretario, abusa sexualmente y termina violando a una colega también que trabajaba en la Moneda, y ahí el silencio de la ministra fue brutal, vergonzoso. Entonces, es intolerante frente a las ideas que no le gustan, y es francamente tolerante frente a aberraciones y delitos, y eso a mí me parece de una doblez personal que realmente a mí me sorprende. ¿Tolerante o cómplice en cuanto a eso que usted menciona? Porque el silencio de la ministra Orellana, ella lo comentó, fue porque se enteró por la prensa días después de la ministra Toá o el presidente Boric. Y solo hacer un apunte. La verdad fue bastante silente una vez que se enteró. No quiero decirle cómplice, eso lo tiene que determinar la justicia. Esto voy a ser bien cuidadoso, pero sí tolerante frente a situaciones en las que yo hubiese esperado de ella una voz mucho más fuerte.
Y solo un apunte, diputado. Sí, por favor. Presunta violación y presunto abuso sexual porque aún está en investigación. Solo para no. Está en investigación, no, muy bien. Solo para no hacer hacer un poder del Estado que nos corresponde. Que nos ha costado, diputado, pero tratamos de ser ahí bastante está objetivos. Muy bien. Presunta, y frente a esos presuntos delitos, hubo no un presunto silencio, sino que un evidente silencio. Diputado, usted aseguró que la diputada Orellana ridiculizó. Usted lo dice porque si uno va al concepto de príncipe, entiendo, yo soy medio ignorante en la jerarquía eclesiástica, pero entiendo que sí se denominan príncipe. ¿Tiene que ver más con el tono, con la risa, que con el concepto que ocupa, como la ironía? O sea, claramente lo dice en un contexto de ironía. En la tradición, digamos, eclesiástica, los cardenales son denominados príncipes de la Iglesia. Ahora, estamos hablando de un concepto que se utilizaba más bien desde la Edad Media, el Renacimiento, y yo diría que previo hasta el Concilio Vaticano II, que es en la década del 60, ¿no?, del siglo XX. No se utiliza hoy día tanto, porque tiene otra concepción. Es de una iglesia imperial, que no tiene nada que ver con la iglesia que por lo menos hoy día el Papa Francisco trata de sacar adelante. Entonces, cuando ocupa ese concepto de príncipe, lo hace con una ironía, ¿ok? No es como uno se refiere usualmente hoy día a un cardenal o al propio Chomalí. Uno no anda tratando a Chomalí de príncipe de la iglesia. Le dice Monseñor Chomalí, arzobispo. Por su cargo. ¿No es cierto? Así se trata hoy día. Entonces, cuando ocupas ese concepto, que es un concepto del medioevo, del Renacimiento, en donde efectivamente los cardenales eran príncipes, pero es de siglos para atrás. Entonces lo utiliza con una ironía que creo que no ayuda en este debate. Además, ¿qué podría esperar uno? Estoy pensando en un pastor evangélico, en el propio Chomalí, en cualquier obispo, cuando el gobierno anuncia que el proyecto de aborto libre, digamos, se va a retrasar. Claro, el otro dice, mira, es un buen regalo, una buena noticia en el marco de la Navidad, en donde justamente estamos celebrando, y lo digo para los cristianos también, o para los que se sienten cristianos, el nacimiento de Jesús. Que un obispo diga, mira, es un bonito regalo que no estemos discutiendo acerca del aborto, que esto se haya retrasado. Pero es una opinión, y frente a su opinión salir con esta caballería y en este estilo, a mí me parece francamente intolerante. Pero las declaraciones de la ministra Orellana también son una opinión. Lo que a usted le molesta, por lo que entendemos, es el tono. No solo es el tono, sino que este afán que existen algunas personas del gobierno, y en este caso la ministra Orellana, o en sectores políticos, en que cuando yo quiero discutir lo que a mí me interesa discutir, le exijo al resto toda la tolerancia. Pero cuando esos otros sectores, y eso nos incluye a la democracia cristiana, tenemos una opinión distinta, entonces este afán, ¿no es cierto?, de cancelarte, de que tu opinión no es válida, que solo es válido en la medida que estés de acuerdo conmigo. Entonces, o eres un príncipe de la iglesia, o eres un conservador, o eres... Y ahí comienzan estos adjetivos, ¿no es cierto?, respecto de los demás, que creo que dañan el diálogo democrático. Y lo dañan aún más cuando estamos poniendo todos los sectores políticos, créeme, Fran, un esfuerzo gigantesco por resolver el tema de las pensiones, y tú sales con estas ironías en otros temas, porque ¿qué van a decir mañana si alguien tiene una opinión distinta, por ejemplo, en el tema de pensiones? Que eres egoísta, que eres insensible, si no apruebas mi proyecto como yo quiero que se apruebe. Entonces yo creo que a veces no se miden las consecuencias de las palabras que se utilizan y se daña simplemente el diálogo. Cuando uno es ministro de Estado y ministra de Estado, tiene que hacer el máximo esfuerzo por llegar a acuerdos. Yo, mira, si tú me permites, solo recordarle al gobierno lo que dijo el presidente Lula cuando estuvo acá en Chile hace pocos meses atrás y se reunió con todos los parlamentarios en el ex Congreso en Santiago. Lula dijo lo siguiente: yo presido Brasil, soy minoría en el Parlamento, la derecha es mayoría en el Parlamento, pero acabo de aprobar una reforma tributaria, no la reforma tributaria que yo quería o con la que yo ingresé, sino aquella que concordé con la oposición, que es mayoría. Y eso yo siento que a algunos ministros de este gobierno se les olvida.
acá hay que conversar, acá hay que concordar las cosas, porque así funciona esto. Aquí nadie impone ideas, solo se imponen ideas cuando tú diriges un gobierno autoritario y tienes la fuerza de las armas para imponerlas. Pero esto es una democracia, entonces eso es lo que yo siento a ratos que la ministra Orellana pierde de vista. Esa es mi crítica política más profunda. Diputado Eric Aedo, hay dos perspectivas desde donde analizar los dichos de la ministra Antonia Orellana. Primero, claramente, si uno piensa en el pueblo de Chile, que es cristiano, que es mucho menor que años anteriores, también digámoslo. Pero con una historia. La adhesión en la Iglesia Católica ha bajado en los últimos años a propósito de los muchos casos de abusos sexuales, de pedofilia, donde la Iglesia como institución, la Iglesia Católica particularmente, está muy cuestionada y por lo mismo ha perdido adhesión. Yo creo que son elementos que están ligados uno con otro. Y por lo mismo la dificultad de Tchomalí al dar estas declaraciones. Por un lado uno puede leer que la ministra Antonia Orellana le puede haber ironizado o burlarse de quienes profesan la fe cristiana, la fe católica, apostólica y romana. Eso con las personas que son adherentes, que tienen la fe católica cristiana. Pero otra cosa es la institución. Y en ese sentido, la Iglesia Católica no debería tener pito que tocar en un debate como lo es el aborto, que más allá de lo que uno puede decir o no es una política pública, y en tanto se debate como política pública. Pero la libertad de expresión también, Tchomalí tiene la posibilidad de hacerlo a través de las redes sociales y entregar estas declaraciones por parte de la Iglesia, y lo relevante aquí es cómo la ministra Orellana toma estas declaraciones, las saca en un punto de prensa y las menciona, porque ahí ya entra en el ámbito político y en esta discusión que usted menciona, diputado. No, pero por cierto, pero aclarar un par de cosas. No es lo mismo cristianismo que catolicismo. Que no es lo mismo. ¿Okay? No todo cristiano es católico. Sí, pero pero hace alusión quizás el vínculo con la democracia cristiana también, ¿no? No, por cierto, pero lo que quiero decir es que sobre el 65% de los chilenos se sigue declarando al menos cristiano, ¿ok? O sea, no estoy diciendo yo que el 65% de los chilenos son católicos, no, pero un alto porcentaje de la población, 65%, se declara cristiano, solo para aclarar esa diferencia. Eso es lo primero. Lo segundo, obviamente que aquí hay libertad de expresión, o sea, cuando alguien cree algo, obviamente que opina desde aquello que cree. ¿Te fijas? Mira, voy a salir del ámbito religioso, lo voy a llevar a otro ámbito, lo voy a llevar al ámbito deportivo, ¿ya? A ver. Si yo soy colocolino o soy de la U, voy a dar muchas opiniones, por ejemplo, deportivas, desde lo que yo soy. Si soy colocolino, diré, ¿no es cierto?, que bueno, traigan champaña porque tengo muchas copas donde llenar. O sea, la perspectiva de la que yo hablo es la perspectiva también del mundo cultural, del mundo de las ideas donde yo me muevo. Eso es lo que te quiero transmitir. O sea, sería muy difícil, sería muy raro que un dirigente religioso, sea el arzobispo de Santiago, sea un pastor evangélico, sea un rabino del mundo judío, sea alguien del mundo musulmán, emita una opinión pública o de una política pública no inspirado desde aquello que creo, de las ideas que lo mueven. O sea, eso sería rarísimo, ¿no es cierto? Sería rarísimo. Por eso partí diciendo, puedo hablar también siendo del mundo colocolino o de la católica o de la Chile. Sí, el problema si hago una opinión deportiva, pero perdón, es que es absurdo pensar que el arzobispo de Santiago no va a emitir una opinión desde la perspectiva, desde la doctrina de lo que su iglesia, en este caso la católica, plantea respecto del aborto. O sea, lo sorprendente sería que Tchomalí aplaudiese el proyecto de aborto, ¿no es cierto?, y lo estuviese apoyando abiertamente. Eso sería una notición mundial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le va a sorprender a una ministra que un arzobispo diga, mira qué bueno, en el marco de la Navidad, porque lo dice además en el marco de la Navidad, en que están haciendo Jesús, qué bueno que esto sea aplazado? Y tú le sales con esta pachotada, bueno, mira, no escuchemos a los príncipes, porque yo creo que cuando dice esto de los príncipes, lo que está diciendo, bueno, no escuchemos en realidad a estos machistas, varones, que en estos temas no tienen nada que opinar. Diputado, ¿y ustedes en la bancada de la democracia cristiana están transversalmente en línea sobre, en una perspectiva respecto al aborto libre? Sí, absolutamente. Nosotros avanzamos y ahí la democracia cristiana jugó un rol muy importante cuando se avanzó en las 3 causales del aborto. Y fue un debate enorme e intenso en la democracia cristiana. Y
Carolina Goich, Nacho Walker jugaron en esto un papel preponderante en ese acuerdo. Pero ese es el límite que nosotros nos hemos puesto. Y yo en esto quiero ser bien transparente frente a la opinión pública. Ese es el límite que nos hemos puesto. Nosotros hoy día no vamos a concurrir con nuestros votos al aborto libre. Y por eso lo transparentamos, no como una choreza, no como para hacerle el punto al gobierno. Cuando el presidente planteó esto en junio de este año, cuando hizo su cuenta pública, se lo dijimos de inmediato. Porque en esto, a ver, ¿de qué se acusa a veces a la democracia cristiana? Que son amarillentos, que no dicen las cosas claras. En esto hemos sido clarísimos. Ni un amarillismo acá. Hemos expresado nuestra opinión, no imponiendo nuestra opinión, si esto finalmente se va a llevar al Parlamento, y en el Parlamento hay que votar. Pero hemos sido transparentes para decir nuestros votos en esto no están. Este es un punto de límite para nosotros. Este límite no lo pasamos. ¿Te fijas? Porque ya atenta contra lo que en conciencia creemos. Y en esto estamos la bancada de diputados absolutamente cuadrados. Mira, ayer ni siquiera nosotros conversamos previo a lo que cada uno opinó. Pero fuimos todos en la misma línea. Y no lo conversamos antes, no nos coordinamos antes. Porque este tema lo hemos hablado con antelación y en esto tenemos una opinión. Bueno, vamos a ver si aborto en 3 causales, pero un aborto libre, en eso los votos de la DC no están. Vamos a ver si la ministra Orellana hace una bajada o no a esto que se convirtió en un debate del debate. Diputado Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana, gracias por conversar con nosotros y entregarnos su bajada. Solo lo último, 10 segundos. Mira, yo creo que el gobierno en esto también, no es que tenga que recular, pero tiene que actuar con mayor sensatez. Se enfrascaron ahora con Matei en el tema de las reformas de pensiones. Se abrieron ese flanco, ¿no es cierto?, mientras se avanza en un acuerdo. Se abren este flanco. ¿Para qué? Mira, hay una lógica de la vida. Cuando uno tiene un problema, centra la energía en resolver ese problema, no en multiplicárselo. Y creo que eso que es tan obvio, a este gobierno se lo olvida. Diputado Eric Aedo, muchas gracias por estar esta mañana en Radio La Clave. Muchas gracias a ti, Seba. Chao, que esté bien. Hasta luego. Y nosotros ya nos vamos. Siempre viernes en mi corazón. Cuídense mucho. Lo necesitamos. Que estén bien. Viene Clave Muerce. Chao, chao. Mi Casino